Tal como les habíamos anunciado, estamos recibiendo con mucho gusto aquí en los estudios de Canal 10 y de Subrayado al presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou. Bienvenido. Buenas noches, Blanca, un gusto estar acá. Gracias por estar aquí. Como se imaginará, tenemos muchos temas para conversar con usted que hemos estado preparando, pero hay un tema que es excluyente por estos días para toda la sociedad uruguaya, para todos nosotros, seguramente también para el gobierno y para usted, que es el que tiene que ver con la pandemia, con las medidas de la emergencia sanitaria. En un momento en que los científicos lo definen como especialmente crítico por la cantidad de casos que estamos teniendo de contagios. Hemos tenido oscilaciones que van de 3.000 a 4.000, entre 50 y 60 fallecimientos por día. Hemos superado este año los 4.000 fallecimientos contra 181 del año pasado. Y si bien hay unanimidad, presidente, en el buen manejo de la pandemia en el año 2020, con reconocimiento internacional, también hay reconocimiento al operativo vacunación y al ritmo con el cual se está llevando adelante. Hay coincidencia en general a nivel de los científicos en que esto no alcanza, en que es necesario algo más, en que su planteo de ir ajustando perillas ahora requeriría de pronto, y usando palabras del doctor Radi, apagar o bajar la palanca. Entonces, lo que yo le quiero preguntar en este momento y en esta circunstancia que seguramente usted ve como nadie, ¿cuál es su planteo para atender la pandemia en este momento? Bien, obviamente cuando los casos aumentan, cuando aumentan los fallecimientos con respecto al año pasado, se genera una crítica, se genera una presión hacia el gobierno y es lógico que así sea. Y a veces, en una posición un poco maniquea, se contrapone lo sanitario a lo social, lo económico y el trabajo. Y me parece una muy buena forma de empezar la entrevista porque te podrás imaginar que la duda es algo que existe constantemente en la torre ejecutiva y en algunos otros organismos. ¿Por qué? Como existió en el mundo, porque esto es algo nuevo, porque se recomendaban cosas en el mundo que después no funcionaron, hay combinaciones distintas. Entonces, está bien comparar, porque hay gente que ha pasado antes determinadas situaciones, pero no hay un modelo, no hay un modelo. Nosotros, ya voy a hablar en primera persona, quien habla se ha sentido muy acompañado por el Gacho. Ha sido un respaldo científico fundamental en el momento de asesorarnos. Obviamente que no es el 50% de la opinión el 100% de la opinión que escuchamos. Es quizá la más importante, junto con el Ministerio de Salud Pública y ACE, porque refiere a lo sanitario. En ese sentido, hay un documento de febrero, que es el documento madre. El Gacho ha escrito 80 documentos en estos tiempos, algunos que no tomaron estado público, pero hay un asesoramiento en ese sentido. Y hoy, mira, justamente lo estuve releyendo hoy, porque también el imaginario colectivo, alentado también por alguna dirigencia política, sindical, dice que el documento del 7 de febrero del Gacho ha sido ninguneado. Yo lo he dicho más de una vez y está bueno repetirlo, que ese documento del Gacho más o menos proponía 27 medidas. Lo revisé hace un rato. ¿Sabes cuántas medidas tomó el gobierno de esas 27? 24 y medio. De las 27 medidas que proponía el Gacho el 7 de febrero, 24 y medio. Y te voy a contar las que no, porque las que sí se conocen. Las que no son, básicamente, la circulación nocturna de 0 a 6, que se recomendaba, se proponía. Cuando nosotros vemos la movilidad nocturna es menos del 5%. Ya teníamos el mecanismo legal de las aglomeraciones y de las fiestas clandestinas, o sea que el nicho que se buscaba alguna forma de tener ya tenía una herramienta. La otra era cortar la circulación interdepartamental. No es posible hacerlo en nuestro país, no es posible hacerlo acá en el sur, en la zona metropolitana, y tampoco en otros departamentos. Y después, la otra medida que se tomó la mitad porque recomendaba algo para el TC3 y otra el TC4 es el cierre de bares y de restaurantes. Esas son las 2 medidas y medias que el gobierno
no tomó. Con respecto a la cuarentena obligatoria, es una discusión que no es nueva. La planteó algún dirigente político importante, como el fallecido presidente Vázquez, el Sindicato Médico del Uruguay. Mucha gente ha hablado de esto. Y nosotros nos hemos negado. Nos hemos negado por varias razones. Obviamente que hay una razón filosófica de la libertad. Y aquí quiero ser bien claro, cuando se habla de la responsabilidad del gobierno, se tiene razón. Primero, porque nosotros no tomamos la medida que la Constitución nos habilita. O sea, la cuarentena obligatoria, un cierre total, ¿qué supone? Supone cerrar todo. Y para cerrar todo, primero hay que hacerlo por ley, y segundo hay que asistirse de la fuerza pública. Si yo agarro un cartonero laburando, lo tengo que detener. ¿Por qué pongo este ejemplo que podría poner el de un sanitario o alguien haciendo malabares en los semáforos? Porque obviamente eso no es una actividad esencial para la sociedad, es esencial para él. Ahora, porque si no junta cartones, porque si no hace malabares, porque si no hace una sanitaria, porque si no hace una obra, no come. Lo entiendo perfecto. Entonces, me tomo un tiempito porque es complejo, Blanca, este tema. El lockdown famoso, la cuarentena obligatoria, ¿funcionó en el mundo o no funcionó? Ni o so. En algunos lugares sí, en otros no. Habría que apelar a la distinta idiosincrasia, por ejemplo, la de Israel. En otros países del mundo, nuestros vecinos, que tienen récord mundial de cuarentena obligatoria, tú sabes cuáles son los resultados. Entonces, el gobierno sí es responsable de no haber tomado la decisión de cuarentena obligatoria, y la sostenemos. Tomamos 24 medidas y media de las 27 que nos recomendaron nuestros científicos. Ahora, cuando no se establece una cuarentena obligatoria, es verdad, se apela a la responsabilidad en la libertad. Es cierto. Ahora, cuando se está planteando, presidente Lacalle, una reducción de la movilidad, manteniendo actividades esenciales, una reducción acotada en el tiempo, que es la que de pronto ha funcionado en algunos países. Por ejemplo, estos días los científicos hablan de 3 semanas, 21 días de reducción. ¿Qué están pidiendo, Blanca? Están pidiendo reducción de la movilidad. ¿Qué reducción de la movilidad? Y que ese cartonero o que ese muchacho que hace malabares en una esquina tenga apoyo del Estado para no tener que salir, ¿verdad?, a exponerse. Porque sabe que uno de los documentos de la OSEC, que es ese grupo que trabaja también para el GACH, el que estudia la situación social y comportamental, señala que la gente que se siente más expuesta al riesgo son los sectores más vulnerables, o sea, los que tienen que salir a circular, los que no pueden hacer teletrabajo. Entonces, no es el dato que tengo yo. Pero ahora, también es lo que dice el documento que está colgado de los SEC. Pero no necesariamente hay por qué compartirlo. Quiero decir, el planteo, para terminar, para redondearles, 3 semanas, 21 días, 7 por 3, 21, de reducción de la movilidad, sosteniendo a esos sectores que necesariamente tienen que salir a la calle y manteniendo alimentación, por ejemplo, abierta, comercios para la alimentación abierta, salud, obviamente, servicios. ¿Ferias? Nadie está pidiendo, bueno, supongo que lo negociarán, pero quiero decir, nadie está pidiendo militares en la calle, policías en la calle, un manejo razonable. Cuando se habla de cuarentena obligatoria o bajar la cortina... Acá hablan de reducción de la movilidad, no hablan de cuarentena obligatoria los científicos en estos días, ¿no? ¿Usted no lo ve posible eso, 3 semanas de reducción de la movilidad? No creo que funcione un lockdown. De hecho, después en los otros países la mayoría han saltado los casos. La estrategia obviamente no es la única, son las medidas que ya tomamos, que si después te interesa las vemos algunas, y es la vacunación masiva, casi como en ningún otro país del mundo. Lo curioso es que aquellos que piden cuarentena obligatoria son como tú y yo, que somos asalariados. Yo soy un asalariado público. Que yo en mi casa, tú en la tuya, vamos a cobrar el sueldo. No tenemos que salir a hacer el peso. Entonces, decir que va a haber un apoyo, ¿qué es un apoyo? ¿En serio alguien cree que podemos bajar en la situación económica que está el país y los uruguayos? La comprobación está cuando se sortean la oportunidad laboral. 200 y pico mil uruguayos para 15.000 puestos. Hay avidez de trabajo, es el que hace changa, es el que está informal. Si esa persona se cuida con las medidas de protección, el alcohol, el tapaboca, tiene el distanciamiento necesario, no lo podemos mandar a que esté más
complicado económicamente. Entonces, las medidas que nosotros hemos aplicado son las que estamos tranquilos en lo sanitario, obviamente después de la P1, después de los contagios, después de cierto relajamiento, es la situación que tenemos. El 4 de abril tú y yo escuchamos que iban a colapsar los CTI, ¿verdad? Bueno, pasó tiempo, ha habido un trabajo enorme de la gente de la salud, sobre todo la gente que está en tratamientos intensivos. Sin duda. Ha habido una apuesta importante del gobierno, tanto el Ministerio de Salud Pública como de ACE, en llevar las camas a más de 1000, y hoy el sistema no se ha saturado. Hoy es el día de mayor ocupación de camas de CTI de la historia, en general, 54 y pico solo por COVID. Claro, las camas de CTI de COVID van 2 días que bajan. Tenemos el problema de cuando baja la temperatura, hay otros ingresos por otras razones. En general. Es cierto también, a ver, estamos preocupados, Blanca. Por supuesto que estamos preocupados. Tenemos 1 millón y algo de personas inmunizados, ¿no? Con las 2 dosis. Y tenemos 2 millones, porque te dan una noticia. Hoy la Comisión de Vacunas aceptó la vacunación de 12 a 18. Ajá. Con lo cual, ya sobre el fin de esta semana, vamos a estar llamando para que se agenden aquellas personas que tienen menos de 18 hasta 12. ¿Con qué vacuna la van a vacunar? Pfizer. Pfizer. Y hemos también en estas horas firmado una reserva de más de 500.000 dosis de Sinovac. Falta el contrato final y ahí sí vamos a tener todas las vacunas para todo el mundo en lo que podría llamarse la batalla final con el sistema de vacunación. Estamos haciendo el pueblo a pueblo, hurgando en los lugares más chicos. Mantener estas medidas. Están evaluando una tercera dosis, perdón, ya cerramos vacunas. Estamos evaluando una tercera dosis. Obviamente que se está pensando que el año que viene quizá deba haber un refuerzo, con lo cual seguimos hablando con los laboratorios con los cuales hemos firmado, con los 2, y estamos hablando con algún otro laboratorio. Nosotros todos los días en la Torre Ejecutiva, o día sí, día no, en la plaza tenemos gente pidiendo abrir las actividades. Imagínate si será difícil el equilibrio, ¿no? Y cuando los ves tienen razón. Porque me quedó algo en el tintero. Cuando hablan de apoyo, ¿alguien se cree que en la situación que agarramos el gobierno económicamente, en el que está ahora, el apoyo es todos los ingresos que puede tener una familia? Un caso típico, un mozo de un restaurante tiene un sueldo, seguramente vaya a seguro de paro, o sea que ya está perdiendo. Y además le vamos a pagar la propina, que es con lo que hace la diferencia, por lo general llega a fin de mes. Y multiplicalo por trabajadores independientes, multiplicalo por informales, multiplicalo por lo que sea. Es imposible. Ahora, doctor, no está dando resultados. Porque estamos vacunando y mucho, como usted dice, pero el virus circula. También es otra buena afirmación que no deja de ser válida y cierta. No sé si... acá la traje. No está dando resultado ¿en dónde? En la gente que no está vacunada. Está dando resultado en la gente que está vacunada. Por eso, el apresuramiento de comprar muchas vacunas, Uruguay es de los pocos países que ya tiene todas las vacunas aseguradas, y con una campaña de vacunación que te voy a contar. Cuando arrancamos, Uruguay vacunaba 20.000 personas por día máximo. Y dijimos, vamos a tirarlo a 30.000. Y hay que reconocer que la gente que diseñó el sistema, que siguió el sistema, la gente que está en los vacunatorios ha hecho un trabajo elogiable, además de la buena onda que le ponen en todos lados, el profesionalismo. Algunos dicen, parece otro mundo. Digo, no es otro mundo, es lo mejor de nuestro país, que es lo que hay que imitar. Si te fijas, hay una reducción en internación del CTI de 95% en Sinovac y 99% en Pfizer. Hay una reducción de la mortalidad de 97% en Sinovac y de 80% en Pfizer. Alguno dirá, pero ¿cómo Pfizer menos? Es por la franja etaria a la cual se la vacuna. Y podría seguir con otros datos. O sea, hoy hay 1/3 vacunado, números gruesos, y 2/3 no. Nuestro apuro es este. Nuestro apuro es que esta semana se volvió con una vacunación masiva de arriba de 50.000, que estamos abriendo la canilla para aquellos de 18
a 12 a 18, y que estamos asegurando las próximas 500 y pico mil dosis de Sinovac que nos van a permitir, siempre las fechas son, uno se ata a las fechas, pero mediados de julio tendríamos que tener aproximadamente 2 millones de uruguayos con las 2 dosis de la vacuna. En este momento tenemos un poquito menos de un 30 con las 2 dosis, ¿verdad? Deberíamos, según los científicos, llegar entre un 60 y un 70 con las 2 dosis y el tiempo posterior para pensar en una inmunidad de rebaño. Para eso falta. Mientras tanto, hay cepas que nos están ingresando, doctor Lacalle. La inmunidad de rebaño es un concepto aspiracional. No quiero entrar en discusión con los científicos, pero no sé si se puede decir que Israel tiene inmunidad de rebaño hoy. Y tú habrás visto cuál es la vida en Israel. Hoy no tiene inmunidad de rebaño. Entonces, lo que vamos a tener es una fuerte reducción de circulación y de presencia del virus. ¿Cuándo se obtendrá la inmunidad de rebaño? Yo no lo puedo asegurar. Ahora, si mediados de julio vamos a tener 2 millones de vacunados totales, hace números, y en los próximos mes y medio se supone que estaríamos llegando a la vacunación de lo que habíamos planificado originariamente. Volviendo a un tema que usted me decía, que usted señalaba que es la oposición economía-salud, cuando uno lee algunos de los estudios de los científicos, daría la impresión que es el gobierno el que maneja esa dicotomía y esa oposición, elegir salud o elegir economía. Elegimos mantener las finanzas, que por cierto, el país luce con espalda financiera, bajo el déficit fiscal, colocaron títulos el otro día por más de 3 puntos del producto, lo cual daría... ¿Sabes para qué son esos títulos? Sí. Para bancar el agujero y para bancar lo que gastamos el año pasado y vamos a gastar este año. Pero son momentos en que los países eligen endeudarse. ¿A ti qué te parece que hizo el gobierno? Aumentamos un 50% de los gastos del MIDES. Subsidios de todo tipo y color. Exoneración de aportes. Es poca plata igual, ¿no? Exoneración para quien cerró. Exoneración de aporte para quien cerró la empresa. Doctor. Lo de poca plata es un concepto que me gustaría discutir. Obviamente que poca plata, si vemos en qué ha gastado el país en los últimos años, que tú sabes bien, gastado, que la tiró por la ventana. Para lo que teníamos era mucho. Fíjate que en campaña electoral dijimos que íbamos a ahorrar 900 millones de dólares. Que todos nos criticaron, que dijeron que no, dijeron que íbamos a tener que poner impuestos. Bueno, nosotros nos comprometimos a eso. Con pandemia ahorramos plata de los uruguayos, no es nuestra. Más de 600 millones de dólares. Y en pandemia, el año pasado se gastaron otro tanto. Y este año que habíamos previsto 540 millones de dólares, que no abunda el dinero del país, nosotros vinimos a pagar un incendio, cuidando las finanzas públicas y lamentablemente endeudando a nuestros hijos y nuestros nietos, porque cuando colocamos dinero estamos endeudando a las futuras generaciones, vamos a gastar 900 millones de dólares. Por ahora. Y si querés más adelante, podemos hablar de algunas políticas focalizadas en algunas franjas etarias que son las más vulnerables, que también van a tener un apoyo económico. En lo que tiene que ver con... Perdón. Sí. La dicotomía es la discusión. Nosotros hemos sido equilibrados. Vuelvo a comentarte las medidas que nos proponen los científicos. Hemos tomado más del 80%. Al mismo tiempo, no es economía, no hay que enfriar el concepto. Estamos hablando del tipo que tiene que llevar para comer a la casa. Eso estamos hablando, Blanca. Normal e institucional propia de los uruguayos, ¿no? Ayer nos reíamos, creo que era con la barra mía, nos reíamos que el presidente de la República ha recibido 5 veces a los gremios, al PIT-CNT, y creo que una vez a las cámaras o 2. El diálogo en la torre ejecutiva es abierta, lo que no quiere decir que siempre nos pongamos de acuerdo. A nosotros nos eligieron para gobernar y para decidir. Ahora, la capacidad de escuchar nunca se puede perder. Alguien es un poquito sabio, un poquito mejor, si escucha más de lo que habla. Recordaba a propósito de ese vínculo que usted dice con sus colegas de la coalición del Pico a Pico y Redondilla, que hay allí algunas posiciones divergentes con algunos planteos que usted ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, estoy pensando en cuestionamientos de cabildo abierto del proyecto UPM, la ley de aeropuertos, la ley forestal, que incluso no sé si usted realmente va a llevar adelante un veto en ese caso, en caso de que salga adelante. Vamos a esperar si sale adelante. ¿No? La paciencia y la prudencia, si no las traes no las llevas al piso 11 de la torre ejecutiva, las tenés que aprender
bien rápido. Sobre todo, no, las dos me gustan, pero la prudencia es muy importante, con lo cual hay que tratar de no arrepentirse de lo que uno dice. Mira, Blanca, yo fui diputado muchos años, diputado bastante combativo. Tan es así que yo ingreso al Parlamento en el año 2000 habiendo votado al presidente de la República. Yo voté a Jorge Valle. En esos 5 años interpelé 3 ministros y llamé otros tantos a comisión. Los más veteranos míos se arrancaban los pelos y decían, no, Luis, sos diputado de la coalición. No me voy a asustar con lo que está pasando ahora. No solo no me voy a asustar, sino que lo entiendo. No somos los mismos partidos. ¿Qué fue lo que nos unió electoralmente? Un compromiso por el país. Ese es nuestro libro de cabecera, nuestros mandamientos. Esos son los que tenemos que cumplir. Si cumplimos lo central y además lo periférico, joya. Ahora, no me preocupan los matices, me preocuparían las diferencias, porque ahí sí estaríamos de alguna manera vulnerando los compromisos. ¿Usted cree que aquí hay matices? Hay matices. Por ejemplo, también en el tema de la sexualización. La nave tiene que ser bien ancha, bien amplia. Porque si estamos todos en un botecito y todos en la proa de los codazos y no pueden marcar sus perfiles, porque entonces la cubierta tiene que ser amplia para que la nave vaya para el lugar que todos le ofrecimos y le dijimos a la ciudadanía, si no sería un engaño, y que cada uno rengue por donde se sienta más cómodo. Es probable que en algún momento si apretás, alguna gente asfixiás. se baje. Y si asfixiás, disparás. Estoy de acuerdo, pero es probable que en algún momento alguna gente se empiece a bajar de la nave, ¿no? Cuando transcurra el tiempo, nos acerquemos a épocas electorales. Yo entré a la presidencia sin canas. No sé si las ves de ahí algunas, espero que no muchas. Voy a tener muchas más canas y voy a venir acá a hablar contigo y vamos a poder evaluar eso. Bien, bien. Le quiero preguntar ahora, presidente, a propósito de algunas circunstancias que le ha tocado vivir durante este gobierno, por ejemplo, la pérdida del ministro del Interior, hecho que ocurrió hace poco, el fallecimiento del doctor Jorge Larrañaga y, en ese caso, la designación del doctor Luis Alberto Heber. ¿Qué consigna le dio a Heber y si hubo en esa consigna alguna relación con la herencia del doctor Larrañaga? Yo pensé que no iba a hablar más de esto, pero yo no entiendo la política sin vínculos afectivos, no la entiendo. Afectivos del signo positivo y de los otros. Y con Jorge nos dimos dentro de las normas en las competencias internas, porque aparte era un luchador. Y vos sabés que yo sentí un vacío enorme el día que faltó Jorge. Ese descanso del guerrero con el cual tuve decenas de batallas y terminadas las batallas con esa fuerza. Yo en 2014, lo dije públicamente ya, fue un bastón importantísimo. Cuando la campaña ya venía para perder, la campaña del balotaje, que sabíamos que íbamos a perder, fue un compañero muy importante para subir la montaña de rodillas. Después competimos de vuelta y cuando acepta el Ministerio del Interior, yo estaba seguro que iba a hacer las cosas bien. Las hizo muy bien. Las hizo muy bien porque hay algo actitudinal en el gobierno que no se compra en la farmacia, que es querer demostrar que ejerces el mando. Y yo admiré mucho siempre la gente que conduce convenciendo y no imponiendo. Porque la conducción por imposición es tan frágil hasta que, como la relación de jerarquía, el día que se termina, se terminó. Ahora, el que convence, ¿cómo convences? ¿Con el pico o con el ejemplo? Y Jorge dormía más bien pocón, hablábamos mucho, me llamaba a las 2 de la mañana. Y mira que se capturó a fulano, mira que está Mengano. Lo de Moravito lo tenía obsesionado. Lo tenía piloteado y lo tenía rastreado dónde estaba. Y bueno, el día después. ¿Por qué te digo todo esto? Entre otras cosas, lo que uno siente como persona, no como presidente en esos momentos, la decisión de elegir quién lo va a suplir es dificilísima. Claro. Pues yo cierro los ojos y mi ministro, Larrañaga.
Larrañaga no está. ¿Y qué buscas en un ministerio tan político en el sentido más puro de la palabra? Se conoce como el ministerio político. Alguien que conozca el país, alguien que conozca el sistema político, alguien que no le rehuya el trabajo, alguien que sea de mi confianza, obviamente. Y que no tenga berretines de querer cambiar. Yo celebro mucho la humildad en cualquier individuo y sobre todo en un político, que a veces el ego es gigante y te ayuda un poquito, pero cuando se te va de la jaula es muy complicado. Y Luis Alberto Heger tiene esa personalidad de la humildad y la seguridad de lo que está haciendo, de muchos años de participación política, de buen relacionamiento con todo el sistema, no querer cambiar todo, si está bien no hay que cambiarlo. Y yo estoy conforme con la decisión y estoy seguro que heredó una buena gestión que no nos conforma porque queremos mejorar, porque se hizo mucho, pero teníamos con Jorge aspiraciones de seguir mejorando, y estoy seguro que Luis Alberto Heger, en lo que hace los recursos, en lo que hace algo que es un intangible, pero es vital, sobre todo con la policía, es el respaldo. La policía se siente respaldada en acciones que pueden ser pequeñas, pero que son importantísimas. Por un uniformado, esa representa al Estado. Y si mira para arriba y el de arriba no está, es muy difícil jugarse la ropa. El policía sale de la casa a morir, ¿no? Con serias chances de morir. O sea, va a una situación de riesgo. Esa es la tarea diaria de un policía. Tiene que sentir el respaldo institucional y el personal. Y Luis Alberto Heger lo va a continuar, no me cabe la menor duda. ¿Siente que el tema carcelario es un pendiente? Sí, por supuesto. Tengo una audiencia pedida por Petit que todavía no le he contestado en estos tiempos que hemos vivido, porque aparte, fíjate, por un lado, estamos conformes con la cantidad de gente que ha sido detenida y que va a juicio y que termina con plena reclusión, que generamos un problema. O sea, cumpliendo nuestro deber, que es combatiendo el delito, generamos condiciones infrahumanas. Y yo no soy ingenuo. Yo no sé cuánta gente que entra a la cárcel tiene posibilidad de alguna manera de rehabilitarse, no lo sé. Ahora, qué difícil que es, ¿no? En estas cárceles. Es muy difícil. Yo tuve la posibilidad hace muchos años de seguir 2 o 3 reclusos. Como visitaba las cárceles, como iba al Concar, como iba a la cárcel de La Valleja, como iba a la cárcel de Campanero, como iba a la cárcel de mujeres, en Minas también, como he recorrido establecimientos carcelarios, me dio por conocer 2 o 3 chiquilines. Recuerdo cuando me reuní con el sindicato de presos en el Concar, hace muchos años, 2005, vino un veterano y me dijo: a mí no me des pelota. Yo solo sé vivir de lo que me trajo acá. Dale bola a ese chiquilín, me dijo. Y hay un gurí, bien peinado, prolijito, estaba estudiando Derecho. A ese no lo seguí. Pero he seguido a otros con rapiña. Particularmente uno en la cárcel de Campanero con un tiro en la rodilla a una persona. Que le daban para lavar los autos de la policía. Y como estaba para salir, le empezaron a traer autos de afuera y le guardaban la platita. Ese chiquilín salió. No soy ingenuo, pero sí aquel que está con posibilidad de reinsertarse, con el espíritu de hacerlo, hay que hacerlo. Y Jorge había agarrado algunas cosas que se venían haciendo, no a gran escala, y lo maximizó. Y eso creo que va a generar en esa población carcelaria, que ojalá sea la más grande posible, oportunidad primero de no tener tanto ocio, de redimir su pena, que es una ley del primer gobierno de Tabaré Vázquez, del 2005, y de tener un futuro, porque se sale con una mano adelante y una mano atrás. Y cuando llegan a las casas, lo que abundan son las carencias, además de los reproches. Preguntas para respuestas breves, así ya lo libero. Soy medio larguero últimamente. Así lo libero. ¿Aumento de combustible, sí o no? Lo que hubo es un no aumento de combustible. Sí. O sea, tenemos que aumentar. Porque ANCAP envía... Increíblemente, los miembros de la oposición dentro de ANCAP dijeron: tenemos que aumentar. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Simplemente
que en virtud de la pandemia, en virtud de la situación económica, dijimos, vamos a aguantar, pero sí, vamos a tener que aumentar. Tengo una reunión el viernes de mañana con el equipo económico por este tema. ¿Junio ya? Bueno, está bien. Créeme que esa noticia no la quiero dar. Reforma de la Seguridad Social, se está trabajando, se trabajó en el diagnóstico. ¿Todas las cajas quiere meterlas allí, en esa reforma? Primero quiero agradecer a los participantes de la comisión. Uno no deja de felicitarse por esas personas que están dispuestas a darle su tiempo y su intelecto al país. Rodolfo Saldain, que es un fuera y clase, es un fuera de serie. Cada vez que habla da gusto escucharlo. Estuve reunido con él la semana pasada, me trajo los datos preliminares. Yendo directamente a tu pregunta, sí. Sí. Hay que meter a todos del sistema. Si no, seríamos injustos. Cada uno tiene sus problemas distintos. Y eso es lo complejo. Ahora, si vamos a tratar de hacer un sistema sostenible para los uruguayos a 20, 30 años, si es que se puede, bueno, van a tener que estar todos involucrados. Estuvimos hablando recién de Larrañaga. ¿Qué opina de esta polémica que se ha generado con la colocación de la frase en una institución policial? No me preguntes eso. Y hay orden de no aflojar. ¿Qué opina de eso? Opino... No me quiere responder. Yo no le saco la cola a la jeringa. No me parece bien. ¿No le parece bien? Perfecto. Sé que fue algo autoconvocado. Sé quién le escribió. Hablé el sábado con una de las personas que lo escribió. Fue autoconvocado, fue una explosión de afecto y de manifestarse y de agradecimiento. Esa sí que no la tenía que me ibas a preguntar, pero no me parece bien. No tenía ninguna de las que le iba a preguntar. No, bueno, pero me imagino, no, eso está claro, mire que no, pero que no la tenía en mente, esa no la tenía. Yo practico para estas cosas. Imagino. No vengo rifado a esta altura. La última, presidente. Ayer me decía Marcos Carámbula, que lo entrevisté en Radio El Espectador, que el sacerdote Leonardo Boff habla muchas veces del eclipse de la ética en la vida de las personas. Yo supongo que en un trabajo como el suyo y en una vocación como la suya, los dilemas éticos deben estar presentes muchas veces, más allá de que se tengan claros los principios. En esta circunstancia en la que le ha tocado asumir, que a los pocos días de asumir se ha presentado, usted me lo decía hoy, soy el presidente de la pandemia, le ha tocado asumir en el marco de todas estas circunstancias que viven tantos uruguayos, hemos perdido a más de 4.000. ¿Tiene dilemas éticos cada día? Tengo dilemas de todo tipo. Dilemas éticos no tengo. No. ¿Los dirime en soledad? Vos sabés que a mí me pasa una cosa que no es intencional, no es practicada, pero... Y por eso voy a hablar de ella, no hablo de mi virtud, si es que tengo alguna. Tengo un uruguayo, tengo un ciudadano que me camina adentro todo el día y que todo el tiempo me toca. No te olvides para qué llegaste, no te olvides para qué te votaron, no te olvides el mandato. Lo tengo ahí agazapado, al cual le agradezco. No lo puse ahí, está ahí y lo agradezco. Presidente, muchas gracias. Gracias. Una cortita. Sí. Le quiero mandar un beso grande a Agustina, que mañana tiene una batalla que dar a ella y a toda la familia. Hasta pronto. A la hora. Gracias. Hay más subrayado.